Japón lleva los tipos de interés a máximos desde 1995, aunque están muy bajitos en relación a como los tenemos en otras áreas económicas, porque ellos los tienen. Sandra Torrecillas, buenos días, en el 1%. Sí, la verdad es que el Banco Central de Japón ha cumplido el guión previsto, ha elevado los tipos de interés 25 puntos básicos, los deja en ese porcentaje, en el 1%, un nivel más alto en 31 años. Lo ha hecho para contener la inflación y también ese shock energético por el conflicto en Oriente Medio, y la decisión se ha tomado por 7 votos a favor y 1 en contra. También ha decidido mantener estables las compras de bonos a un ritmo mensual alrededor de 2 billones de yenes a partir de abril del año que viene. Eso indica que detiene la reducción de compras que estaba realizando en estos momentos. Ha sido además la primera reunión sin la presencia del gobernador de Kazuo Ueda, que recordamos está hospitalizado desde la semana pasada, y va a ser el vicegobernador Shinichi Uchida el que va a dar la rueda de prensa. Todas las miradas van a estar puestas en cualquier pista que pueda dejar caer sobre cuál va a ser el ritmo y el momento de posibles futuras subidas de tipos de interés. El yen se ha debilitado, pero muy poquito, hasta 160,24 por dólar. Poco después del anuncio ronda ese nivel de 160 desde la semana pasada y se mantiene, por tanto, cerca de ese rango que ya llevó en su momento al Ministerio de Finanzas a intervenir en el mercado de divisas a finales del mes de abril. Bueno, lo que tenemos es el Nikkei de la Bolsa de Tokio en máximos históricos, Sandra, y lo que tenemos también son muchos datos macro en China con la debilidad del consumo. A ver, por partes. Sí, por partes. Vamos primero con ese máximo histórico de la bolsa de Japón, que ha superado por primera vez en la historia los 70.000 puntos, aunque eso sí, en estos momentos está un poquito por debajo. La subida se ha moderado y es del 0,4%, impulsada sobre todo por las firmas de tecnología, entre ellas Advantis, con repuntes del 5%. Bueno, y nos vamos entonces ahora sí a los datos macro en China, que hay muchísimos. Sí, vamos en primer lugar con algunos de ellos, lo vamos a dividir en dos porque el sector inmobiliario merece una parte. Tenemos esas cifras de mayo que han mostrado notables diferencias. Por un lado, ventas al por menor que han bajado por primera vez en 3 años y también desplome de la inversión, y por otro lado la producción industrial, que sí que se ha acelerado. Esto lo que pone de manifiesto es un patrón de crecimiento a 2 velocidades. Las fábricas impulsadas por las exportaciones, pero la demanda interna que empeora por la mala situación del sector inmobiliario, que ya se está prolongando durante muchos años. En concreto, ventas minoristas caen un 0,6%. Ese dato está muy por debajo de lo esperado. Es la primera caída mensual desde diciembre del año 2022. En contraste, producción industrial que sube 4,5% por encima de lo esperado, y la inversión en activos fijos más débil de lo previsto, con un descenso del 4,1% en los primeros 5 meses del año. ¿Y del sector inmobiliario un apunte? Pues malas cifras, porque tenemos la inversión que ha prolongado su descenso en los primeros 5 meses del año, con una caída superior al 16%. Y también hemos conocido precios de las viviendas nuevas que han descendido un 0,2%, caída del 3,5% interanual, y eso a pesar de que en las grandes ciudades han mostrado leves signos de estabilización. Bueno, pues subida de tipos de interés en Japón y datos macro en China que muestran debilidad en el consumo interno. Queremos análisis, interpretar estos datos, estas referencias. Saludamos a Rafael Galán Perpe. Muchísimas gracias por acompañarnos en directo desde Asia en Capital Radio. Rafael Galán Perpe, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Podemos empezar por el Banco de Japón con algún apunte y enseguida nos sumergimos en China, porque nada que ver los tipos de interés como están en Japón de cómo los tenemos en otras zonas económicas, pero están preocupados por la inflación, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Bueno, Japón ya sabemos que es una economía que ha estado muchos años en deflación y ahora sí que al final hay preocupación por la inflación. Esa subida era esperada por la mayoría de analistas y yo creo que va a haber alguna otra, bueno, pues durante este año. Al final, bueno, pues las cosas, como decimos, han cambiado significativamente y las subidas pues van a continuar al menos 2 durante el resto del año, yo creo que veremos. De los datos de China, a ver, llama la atención, por ejemplo, la bajada de las ventas minoristas. Al final es un reflejo de la debilidad del consumo. Pues efectivamente, viene motivada también por la venta de vehículos, curiosamente. La venta de vehículos cae prácticamente un 20% y está lastrando, bueno, pues parte del consumo. Ya sabemos que pesa bastante. Por lo general,
también sabemos que las ventas a través de Internet ya representan un 30% y ahí sí hay cierto dinamismo. Ahí vemos una subida este año acumulada del 6%, con lo cual, como digo, es la parte ligeramente positiva. Se está intentando rotar, como digo, mucho al online, se producen muchas compras a través de los canales de Internet y, bueno, aún así no es suficiente pues para compensar esa caída del consumo que efectivamente está siendo lastrada porque los consumidores tienen unas expectativas, bueno, pues como decíamos, de mayor ahorro, ¿no? Por lo que pueda pasar. Tienen bastante miedo, hay bastante preocupación en la calle en general y eso provoca que se genere más ahorro. Rafael, esas cifras que nos estás comentando de bajada del consumo interno contrastan, ¿no?, con el otro dato de producción industrial, subida del 4,5%. Ahí le está viniendo muy bien, sobre todo las exportaciones, ¿no? Pues efectivamente, porque si bien comentaba que las ventas de vehículos caen un 20%, ese dato es prácticamente lo que suben la producción de los vehículos eléctricos, un 19% aproximadamente en este mes y, por supuesto, muchos son para exportación. Seguimos viendo esa rotación en un sector industrial, bueno, pues tecnológicamente mucho más avanzado, pues los robots industriales crecen un 28%, los circuitos integrados crecen un 23%, pero por contra, bueno, pues ya sabemos que el lastre es toda la industria pesada, ¿no? Y la industria que de alguna manera ayudaba o el sector inmobiliario de alguna manera ayudaba a esa industria pesada y eso es lo que está, bueno, pues detrayendo parte de unos puntos de producción industrial. Pero sí, en cualquier caso, la mejora de ese dato viene provocada, bueno, pues una mejoría de las exportaciones que ya vimos hace unos días. Bueno, y comentario, aparte, necesita el sector inmobiliario, Perpe, que no levanta cabeza. Hemos visto ese descenso otra vez del 16,2% en la inversión inmobiliaria y los precios de las viviendas que siguen bajando. Pues 4 años ya de caídas del precio de vivienda. Es cierto que el mercado, como hemos comentado en más de una ocasión, es bastante heterogéneo. Las ciudades nivel 1 todavía tienen ligeros repuntes en general del precio. En el caso de Shanghái, ¿no? Pues todavía se ven unos precios relativamente altos, pero es verdad que ciudades nivel 2, nivel 3 están sufriendo bastante. La caída acumulada en el sector de inversión ya es mayor que la que se produjo el año pasado, que fue en términos acumulados casi un 15%, y yo creo que aquí el gobierno sí que va a actuar de alguna manera. Había ciertos planes que terminaron a finales del 2025, no se han lanzado planes de estímulo en ese sector durante este año y yo creo que, bueno, es algo que tienen pendiente y quizá en la segunda mitad del año vamos a ver de alguna manera algún estímulo, sobre todo al sector residencial. Rafael Galán Perpe, gracias por analizar con esta profundidad la situación que se atraviesa en China, caída del consumo interno sobre todo porque bajan las ventas de vehículos. Eso nos preocupa porque si China no vende sus propios vehículos es que inunda el resto del mundo y de las economías de sus vehículos y sí se compran más robots industriales. ¿En qué ciudad estás, Perpe? En Shanghái ahora mismo. Venga, sí. Pues que tengas un buen día en Shanghái. Te saludamos desde Madrid, desde Capital Radio. Muchas gracias. Muy bien, pronto nos veremos en Madrid. Bueno, pues aquí te esperamos, Rafa, aquí te esperamos, Perpe. Sandra, ¿algún apunte más de Asia? Bueno, comentar también que hoy había reunión del Banco Central de Australia, también se ha mantenido el guión, mantiene los tipos 4,35%. Ahí están más preocupados por la desaceleración de la economía, aunque también por el repunte de la inflación y por eso dejan la puerta abierta a elevar ya pronto los tipos de interés si fuese necesario. La última vez que los tocó fue en febrero con subidas de 75 puntos básicos. Cada día somos más en Capital Radio, cada día en nuestro canal de YouTube. A esta hora aglutinamos por la mañana a más de 500 personas que nos siguen, que nos seguís. Muchísimas gracias. ¿Sois suscriptores? Pues os invitamos a que os hagáis miembros de esta comunidad en la que velamos por vuestra inversión y por vuestro dinero.